En 1988, un hombre tuvo en sus manos la evidencia de que la historia de la humanidad es una farsa. Esta situación fue real y ocurrió en Egipto cuando Gregor Sporri pudo ver y, lo que es más importante, fotografiar los restos momificados de algo que, según nos han dicho y nos repiten constantemente, nunca existió. Nada menos que un gigante. ¿Te parece increíble? Y eso que todavía no escuchaste nada. Penumbria. La historia de Gregor Sporri comenzó como la de tantos curiosos y entusiastas. Estaba fascinado por el antiguo Egipto y no perdía oportunidad de conocer más sobre la cultura del Nilo. Uno de sus amigos le recomendó una serie de libros que trataban sobre el tema y, más entusiasmado que nunca, decidió pasar del interés a la acción. Gregor, en 1988, tenía 33 años. Vivía en Suiza, todavía vive ahí, y decidió iniciar su gran aventura. Era dueño de un club que le dejaba buenas ganancias, y después de juntar una cantidad suficiente de dinero, emprendió su viaje a Egipto. Como cualquiera, el primer lugar que visitó fue la Gran Pirámide de Giza. Recordemos que estamos a finales de los 90, y por aquel entonces estaban en auge las teorías sobre lo que llamaban energías. Se suponía que la Gran Pirámide era una especie de generador cósmico, encargado de canalizar la energía del universo, y Gregor estaba decidido a probarlo por sí mismo. Al llegar, se encontró con que las autoridades no le permitían a cualquiera hacer experimentos en los sitios arqueológicos, algo que, increíblemente, él no había pensado. Así que recurrió a la llave mágica para abrir puertas: el dinero. Sobornó a algunos guardias y supervisores y pasó varias noches en las tumbas y los templos, conectando cables a los sarcófagos y, en definitiva, recurrió a cualquier medio no destructivo que se le ocurrió para probar la existencia de esa energía cósmica. También escaló la Gran Pirámide y colocó una botella de agua en la cima, esperando que la botella explotara a causa de la fuerza misteriosa que circulaba por la estructura. Por supuesto, nada de eso sucedió. Todo lo que Gregor sabía provenía de revistas y libros, algunos muy dudosos. Por este motivo comenzó a desanimarse. En sus intentos por develar los secretos de Egipto, cayó en las estafas de algunos pobladores acostumbrados a los occidentales con la cabeza llena de teorías estrafalarias. Tal vez Gregor pensaba que era el primero que llegaba a Egipto con una mente abierta, con ideas revolucionarias que desafiaban a la ciencia, pero no era así. De hecho, personas como él eran la fuente de ingresos de más de un nativo con pocos escrúpulos. Vale aclarar que Sporri se hospedaba en un hotel muy conocido del Cairo. Y también él era muy conocido para los empleados del hotel. El suizo, que salía por la noche cargado de mochilas y cables y regresaba al amanecer cubierto de polvo y también de mal humor. Ya no era un secreto para nadie que estaba buscando algo excepcional en la meseta, y sus intentos torpes y poco profesionales eran motivo de risa entre los egipcios. También había corrido el rumor de que estaba gastando el dinero en cualquiera que pudiera darle un dato sobre algo que nadie más hubiera visto, o por lo menos que pareciera extraño y antiguo, por sobre todas las cosas. El barman del hotel lo había estado observando, y, tal vez por lástima, cuando Sporri le anunció que se marcharía pronto, decidió ofrecerle una última esperanza. Le dijo que había algo como lo que estaba buscando, pero no estaba en el Cairo, estaba a casi 100 kilómetros de ahí, en un distrito llamado Bir Hooker. Eran casi 2 horas de viaje bajo un calor inhumano, con destino a la mitad de la nada, pero Gregor escuchó con atención. El barman no era como uno de los vagabundos casi idénticos que había conocido en el Cairo, y además le daba indicaciones muy claras, por lo que quizás hubiera algo en Bir Hooker. Al fin de cuentas, pensó que podía posponer la partida otras 24 horas y visitar Bir Hooker. Podía volver con las manos vacías, pero al menos nadie podría acusarlo de no haber intentado todo hasta el último minuto. El camino hacia Bir Hooker fue pesado y agotador, pero al fin llegó a su destino.
Las indicaciones del barman lo pusieron frente a una granja decrépita, que era la única vivienda humana en decenas de kilómetros a la redonda. Con recelo, se acercó y golpeó la puerta de madera reseca por el desierto. Cuando la puerta se abrió, estuvo frente a un campesino muy, pero muy anciano llamado Naguib, que lo invitó a pasar. Por un momento él pensó que estaba en su lecho de muerte porque la verdad que parecía desgastado por el desierto él también. Gregor no sabía qué lo había llevado ahí y no encontraba forma de iniciar la explicación. Pero Naguib lo hizo por él. Le dijo que era el último descendiente de una familia que había sido, desde hace siglos, saqueadores de tumbas. Naguib no había seguido la tradición. Prefirió ser un vulgar granjero, pero estaba en una situación económica delicada y a punto de perder sus tierras. A lo largo de los años, cuando había dificultades de esa clase, había vendido poco a poco el contenido de 2 cajas de madera repletas de reliquias que había heredado de sus ancestros. Así, había comprado la granja y más tarde había escapado de la bancarrota. Pero había algo en esas cajas que no podía vender. Había estado en la familia por más de 150 años y era el objeto más valioso de toda la colección. Cuando Gregor quiso saber de qué se trataba, Naguib respondió algo que casi pone fin a la aventura y sobre todo al descubrimiento. Le dijo que si quería ver el objeto y tomarle fotografías, podía hacerlo, pero solo si pagaba $300. Gregor Sporry dudó. $300 era una suma enorme en 1988. Podía llegar a ser la estafa más grosera en la que hubiera caído en toda su estadía en Egipto. Pero por otra parte, no creía que el viejo se atreviera a mostrarle algo que no fuera increíble después de pedirle esa cantidad. De manera que aceptó. Sacó los billetes, se los entregó a Naguib y este fue a la parte trasera de la casa y regresó con una caja de madera que era evidentemente muy vieja. Levantó la tapa y se apartó un paso. Gregor se acercó y lo primero que notó fue un fuerte olor a humedad y un fuerte olor a encierro. Dentro de la caja había un paquete alargado, envuelto en un pedazo de cuero ajado. Al sacar el primer envoltorio se encontró con otro paquete, esta vez de trapos viejos. Naguib abrió el segundo paquete y dentro, Gregor pudo ver un objeto marrón grisáceo, curvo, que no pudo reconocer a primera vista. Naguib lo tomó y se lo puso en las manos. Gregor apenas podía creer lo que estaba viendo. El objeto tenía 35 centímetros de largo y 6 de grosor. Sin duda era orgánico, pero era imposible porque lo que estaba sosteniendo era un dedo humano. En realidad, el dedo de un gigante. No necesitaba ser biólogo para saber que no existe ningún primate con dedos de este tamaño. Parecía haber sido cortado con precisión y la piel estaba deteriorada en algunos puntos. Pudo ver que ésta tenía un par de milímetros de espesor. Vio restos de hongos debajo de las uñas y tenía algunas marcas que no podían ser sino mordidas de roedores. Sin dudas, no era un montaje hecho para la ocasión. Se veía a simple vista que era una pieza momificada muy pero muy antigua. Las medidas del dedo le permitieron hacer un cálculo mental rápido. El dueño de este debía haber alcanzado una estatura de entre 5 y 6 metros. Pero seguía siendo imposible. Naguib notó que Gregor vacilaba y entonces sacó otro objeto que estaba en el fondo de la caja. Era una carpeta de cuero que contenía varios papeles, entre ellos un certificado de autenticidad, una fotografía Polaroid del dedo y una radiografía que estaba fechada en la década de 1960. Naguib le dijo que él también sintió, en su momento, mucha curiosidad por el dedo momificado. Su hijo tenía contactos en el hospital del Cairo y logró que le hicieran esas radiografías clandestinas. Gregor Sporry comparó la placa con el objeto que tenía delante y no tuvo dudas. Estaba frente al dedo momificado de un gigante. Naguib no quiso revelar el lugar exacto donde habían encontrado el dedo. Habló vagamente sobre una cámara subterránea oculta bajo la Gran Pirámide
donde había una serie de tumbas enormes y vacías. A pesar de sus problemas económicos y del interés evidente de Sporring, el campesino se negó a venderle el dedo. Pero el trato incluía fotografías, así que Gregor tomó varias instantáneas colocando junto al dedo un billete para dar referencia de su tamaño. El hueso, sobresaliendo en la base, era grueso, lo cual sugería que el cuerpo al que pertenecía debía ser extremadamente robusto, como ocurre en animales de gran tamaño como elefantes y ballenas. Desde el punto de vista anatómico, el dedo mostraba una hendidura en la base del hueso, una característica propia del Homo sapiens. Más aún, sus proporciones coincidían perfectamente con las de un dedo humano. Todas las estructuras habituales estaban ahí, solo que a una escala mucho mayor. La falange proximal, la articulación media, la falange distal, la uña y el lecho unguial. La parte inferior del dedo era plana. En el área del corte, el tejido estaba desplazado hacia un lado y hacia arriba, sugiriendo que el dedo había sido amputado cuando aún estaba unido a la mano durante su proceso de momificación natural. Si el dedo hubiese sido cortado cuando el cuerpo aún estaba fresco, podría haber sido cualquiera de los dedos de la mano. Sin embargo, sí fue extraído de un cuerpo momificado. Solo podría ser el índice de la mano derecha. Gregor sabía que tenía entre manos una evidencia increíble, pero a lo largo de los años habló muy poco de eso. El objetivo era simple. Cuando intentó interesar a algún científico u organismo oficial, fue despreciado de inmediato, sin que mediara un solo análisis científico. El descubrimiento contradecía todas las líneas de investigación oficiales, y Sporring comprendió que para la ciencia eso era más valioso que su descubrimiento. Tal vez, como había iniciado su viaje solo y sin apoyo institucional, Sporring decidió emprender su propia investigación sobre la posible existencia de gigantes en tiempos antiguos. Pese a que muchos lo calificaron a él y a su investigación de desprolija, Gregor evitó teorías descabelladas y se enfocó en estudiar textos sagrados de la Biblia, la Torá y el Corán, además de diversas mitologías globales. No era un tema que dominara al principio, pero pronto se dio cuenta de que la mención de gigantes en tiempos antiguos era más común de lo que habría imaginado. Años después, en 2012, le daría difusión a sus ideas en una novela titulada Lost Good, con la editorial Z Productions, con un toque apocalíptico y enfocada en lo que se ha dado a llamar la hipótesis Paleoceti, una teoría que sugiere que seres extraterrestres habrían visitado la Tierra en tiempos antiguos, estableciendo contacto con civilizaciones humanas primitivas. Según esta hipótesis, los extraterrestres habrían influido en el desarrollo de la humanidad, proporcionando conocimientos avanzados que pudieran haber impulsado la creación de tecnologías, monumentos o sistemas religiosos que hoy consideramos propios de culturas antiguas. Para muchos, esa decisión de enfocarse hacia esa investigación no fue su decisión más inteligente, ya que algunos autores, como su compatriota suizo Erich von Däniken, iniciador de esta teoría, han sido sorprendidos en fraudes amarillistas que dejaron la teoría desvalorizada. Sin embargo, algo que ninguno de ellos tenía, y Gregor sí, eran fotografías del dedo de un gigante humanoide de 6 metros de altura. Pero volviendo a sus investigaciones, Gregor descubrió que los Napilim, los gigantes de la tradición hebrea, también conocidos como los ángeles caídos, habían existido. Una raza híbrida entre dioses y mujeres humanas que ha dado mucho de qué hablar. Diversos testimonios y tradiciones hablan de características muy puntuales de estas criaturas, como su crueldad, su tendencia al canibalismo, su doble hilera de dientes y su cabello rojo. Y esto se repetía en las culturas que iban desde Europa oriental hasta Norteamérica. Supo que en el año 200 de nuestra era, un historiador llamado Pausanias registró en el territorio actual de Siria el hallazgo de esqueletos humanos de 5 metros de altura. Por otra parte, don Antonio Mendoza descubrió esqueletos gigantes en Perú, y el navegante holandés William Cornelis Schouten aseguraba haber visto esqueletos de al menos 3,5 metros de altura. En los Estados Unidos, en Ohio, existen dibujos rupestres que representan a gigantes.
En el año 1968, en Minnesota, se encontró un esqueleto de enormes proporciones que no pudo ser datado a través del método de carbono 14, ya que desapareció misteriosamente mientras lo estaban transportando. Y supo que en el Museo Smithsoniano está envuelto en al menos una docena de casos de esqueletos gigantes desaparecidos a lo largo de los siglos XIX y XX. Siguió con su investigación Gregor y también halló en los textos sumerios la mención de Anunnakis, una supuesta raza que habría llegado a la Tierra en la región de la Mesopotamia, en las riberas del Tigris y el Éufrates. Se decía que estos seres compartieron su conocimiento con las primeras civilizaciones humanas, como los sumerios, lo que podría explicar el rápido desarrollo de su cultura. Las representaciones artísticas de este pueblo muestran figuras humanoides del tamaño de al menos 3 veces mayor del de una persona común. Del mismo modo, en Egipto las deidades se representan con figuras antropomorfas de gran altura, aunque la explicación científica sostiene que esto era para enfatizar su importancia. Gregor consideraba, basándose en sus hallazgos, que estas imágenes podrían ser representaciones fieles, sobre todo cuando se acompañan con figuras humanas del tamaño normal. En Sudáfrica, cerca de Mpaluzi, existe también una famosa huella gigante en granito, que parecería haberse impreso cuando el material aún estaba blando, hace unos 200 millones de años. Todo encajaba siempre y cuando el dedo momificado fuera auténtico. Y ahora es importante explicar qué es lo que pudo sacarse en limpio de las imágenes que tomó Gregor Sporry en esa granja egipcia en mitad de la nada. Los pocos científicos que se dedicaron a aportar algo sobre la reliquia de Bir Hooker coincidieron en descartar algunas explicaciones posibles. La principal fue una alteración llamada macrodactilia, que provoca el agrandamiento patológico del tejido blando. Pero no podía ser eso, ya que esta alteración no afecta a los huesos y el dedo momificado era perfectamente proporcionado y sin ninguna clase de deformidad. No podía haber encajado nunca en una mano humana del tamaño normal. El doctor Carl Bader, naturalista que había sido profesor de biología de Gregor, dijo que realmente parecía el dedo momificado de un gigante humanoide, pero según todo lo que se tiene por verdadero en la biología evolutiva, criaturas así jamás han existido, por lo menos para el doctor Bader. Sin embargo, la uña, su incrustación en el tejido del dedo y las texturas de la superficie, además de las lesiones que pueden verse en el tejido de la piel, parecían totalmente naturales. Hay quienes dicen que Gregor volvió años más tarde a buscar la casa de este hombre en el medio del desierto para seguir haciendo investigaciones por lo menos fehacientes, pero al llegar al lugar no encontró nada por culpa del paso del tiempo. Otros afirman que la falta de interés por parte de los organismos oficiales desalentaron a Gregor, que nunca regresó a Egipto y se dedicó a seguir investigando por su cuenta y a escribir. Puede que ahora mismo esa caja de madera que contiene algo que nos haría replantearnos toda nuestra historia esté en alguna casa de Egipto, amontonada entre los recuerdos de unos viejos saqueadores de tumbas, esperando a ser descubierta. Como ya saben, esa no sería la primera vez. Tengan cuidado con lo que buscan y sobre todo con lo que encuentran. Nosotros nos vemos en el camino.